tenemos más con Vani. A propósito del incremento salarial. Ojalá Vamos a ver este tema. ¿Va a subir o no va a subir? Esto genera mucha tensión en todo el país. Atención, ¿cuánto por ciento se puede dar la posibilidad que dicen los empresarios? Varía contigo. ¿Están de acuerdo, primero chicos, en un incremento salarial del 7%, del 10%? Carlitos, ¿sí? A uno le puede beneficiar, pero el empresario puede también afectarle, ¿no? Ese es el problema. Yo diría feliz, sí, que venga el incremento, pero el empresario... Como había ese debate del doble aguinaldo, ¿no? También, Los empresarios, claro. mucha, ¿de dónde voy a sacar? ¿No ves? Ay, qué chico, vamos a tener doble Claro, aguinaldo. incluso han habido Depende de quién. despidos, recordemos eso, ¿no? Sí, Mucha sí, gente sí, que se ha además, quedado trae sin sus trabajo. consecuencias, claro. Vamos a analizar este tema, a ver qué dicen los especialistas. Estamos con Gonzalo Chávez, analista económico. Qué placer saludarlo y este tema que está generando polémica, debate, porque estamos hablando de dinero, ¿no es cierto? Lo que a muchos les hace falta, a otros quieren mejorar también sus bolsillos. ¿Es prudente o no hablar de un 7% y un 10%? Bueno, muy buenos días. Mira, siempre hay que tomar como referencia qué pasó en el año 2021. Generalmente el reajuste salarial, yo diría en los últimos 15 años, por lo menos, siempre ha estado vinculado a qué pasó con la inflación, qué pasó con el nivel de precios en el 2021. Y recordemos que el año pasado la inflación fue menor a 1%. Por lo tanto, si tomásemos esa referencia, el reajuste salarial debería ser 1%, y como el gobierno siempre da una yapa, para ponerlo de manera sencilla, probablemente un 2%. Por lo tanto, el 5, 7 o 10% que pide la Central Obrera Boliviana está muy alejada de lo que pasó con la inflación. Ahora, la Central Obrera Boliviana probablemente está tomando como referencia el crecimiento del año pasado, que como sabemos todos nosotros, muy publicitado por el gobierno, fue de 6%. Que dirían, bueno, si crecimos ahí 6%, ¿cómo no van a poder pagar 5 o 10%? Sin embargo, cabe recordar que ese 6% viene del fondo del pozo, de menos 9%. ¿Ok? Entonces, no es de la planta baja o de la planta 1 o 2 de un edificio, ahí comienzas a crecer. No, viene de menos 9, entonces menos 9 más 6 es menos 3. Entonces, muchas empresas todavía están recuperándose muy parcialmente de su economía. Además, ese 6% de crecimiento es un promedio. Hay sectores como construcción o minería que han crecido 30, 40%, sin embargo hay otros sectores que son la mayoría, que están en turismo, gastronomía y en otros sectores donde solo se ha crecido al 1 o 2%. Entonces, el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de toda la riqueza generada en el país, tampoco debería ser la referencia. Señor Chávez, ahora, a ver, en la práctica, ¿qué sucede? En la realidad, más bien. La Central Obrera Boliviana puede presentar una propuesta, pero creo que nunca hemos visto, por lo menos en los últimos años, que el gobierno diga, muy bien, va a ser un 7% y un 10%. Lo que usted señalaba hace un momento, ¿no? Siempre tiende a disminuir. Pero ahora, ¿por qué genera preocupación en el empresariado? Es porque tal vez se pensaba, se creía de que este año no iba a haber incremento salarial, o no debería haber. Bueno, mira, Vania, tienes toda la razón. Esta es una novela vieja, ¿no es cierto?, con una trama muy parecida. Comienza el año y la Central Obrera Boliviana, para hablar con sus bases, saca una reivindicación maximalista, 7, 8, 10% de incremento salarial, hasta las últimas consecuencias, duela a quien doler. El gobierno los recibe y comienzan los juramentos de amor, de la revolución, del proceso de cambio. Ahora sí vamos a hacer las cosas diferente. Sí se organizan sendas mesas de renegociación de diferentes temas, incluyendo el tema salarial. Vienen los empresarios y reclaman porque no han participado en nada. La Central Boliviana sigue haciendo sus presiones, va a las calles, hace 2 o 3 manifestaciones. Sin embargo, como ha ocurrido en los últimos 15 años, el gobierno da un incremento salarial muy cercano a la inflación y en algunos casos un poquito más que eso. Entonces es una novela que se repite, bastante aburrida, yo diría en general, pero que termina siendo lo mismo, cuando en realidad no somos capaces de innovar el libreto de la novela, cuando deberíamos hablar de productividad, de competitividad, ver qué va a pasar con el segundo aguinaldo este año, no va a ser mayor presión, qué pasa con los costos de los empresarios, todos los empresarios son iguales. No nos olvidemos además que todos los años se olvida
que este incremento salarial es solo para el 20% de la población económicamente activa, las personas que están trabajando en un trabajo formal, de los cuales 500,000 de personas son del sector público, ¿no es cierto? El sector público es más grande que Cochabamba, entonces beneficia a ellos. En cambio, el 80% de los trabajadores están en el sector informal, son cuentapropistas. Estos reciben, ¿no es cierto?, solamente no tienen reajuste salarial. Para ellos, ¿no es cierto?, la novela se llama El libre mercado, el neoliberalismo, cuyo director principal es Adam Smith. Entonces, a ese 80% esto no tiene sentido. Entonces, esta es una novela que se repite solo para el 20% de audiencia y el 80% pues vive con precariedad laboral, ingresos sumamente bajos, determinados por el mercado, sin cobertura de salud, sin cobertura de largo plazo. Sí. Entonces, es de alguna manera un incremento para los privilegiados del sector público, yo diría. Señor Chávez, hace un momento usted hacía referencia a que se tiene que pensar en otro tipo de aspectos, mejorar la productividad también y otro tipo de condiciones. Específicamente, ¿en qué, por favor? Al margen de este incremento que todavía no sabemos de cuánto va a ser. Sí, mira, este incremento no sabemos cuánto va a ser, pero ciertamente si quisiéramos hablar del tema del empleo, tenemos que ver en la calidad del empleo, que es muy mala en el caso boliviano. Hay que ver qué se hace con la productividad y la competitividad de los sectores. Estos incrementos que se han dado en el pasado, ¿no es cierto?, o que se van a dar este año, corresponden a que estamos haciendo más rápido y mejor las cosas. Todos los sectores de la economía deberían tener el mismo incremento, todas han crecido igual, todas tienen las mismas perspectivas. Es posible entender no solamente el reajuste salarial de un año, sino de varios años, colocarlo en un presupuesto plurianual, sentarse con los empresarios, trabajadores y gobierno y proyectar, digamos, cambios en el sector productivo, competitivo y ver el tema de los costos, especialmente ahora que se viene una inflación muy elevada en este año por tema de la guerra, está subiendo y el precio de la harina y de otros derivados. Vamos a tener un incremento también de los precios de otros productos vinculados a hidrocarburos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tendría que entrar a una mesa de negociación, de concertación, como lo hacen en otros países, y a partir de ello tener una perspectiva de mediano y largo plazo y acabar con esta novela, ¿no es cierto?, de que todos los años vienen los reclamos, los paros, las manifestaciones, las grandes declaraciones de que sí, ahora sí va a haber un reajuste salarial de acuerdo a la canasta familiar, pero no ocurre nada de eso y tenemos una economía todavía en un 80% de empleo en el sector informal y los que más se benefician de esto son pues la República del Estado, que tiene 500,000 de habitantes, ¿no? Bien, señor Chávez, gracias. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Que tenga un buen día. Buenos días, muchas gracias, Vani. Gracias a usted. Bueno, es cierto, sí, estamos hablando de un 20% que se va a beneficiar con este incremento salarial, pero también hay otro sector, un 80% que, como bien decía el señor Chávez, están en la informalidad, personas que no tienen empleo, que viven del día a día. Mejorar las condiciones de trabajo, generar empleo, serían los temas más importantes que deberían ser atendidos por la Central Obrera Boliviana y otros sectores. Dejamos ahí la pregunta. Continuamos.